Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos entonces a iniciar nuestra clase hoy, el día de hoy, en el curso de Historia Universal con el feudalismo y el surgimiento del capitalismo mercantil. A ver, cuando nosotros nos referimos a feudalismo, hay que tomar en cuenta primero tres cosas importantes. Proviene del término feudo, que significa tierra, latifundio, que pertenece a un terrateniente que es propietario justamente del feudo, a la cual vamos a llamar señor feudal, y que aquí van a haber un vínculo muy importante entre el señor feudal, su siervo y su vasallo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos justamente a eh, tomar siempre en cuenta. Bien, ¿qué es el feudalismo, profesor? Bueno, el feudalismo es un sistema económico, político y social, o también como quieras llamarlo, un modo de producción que va a aparecer luego pues del decaimiento del esclavismo. Ahora, el feudalismo principalmente se sustenta en dos grandes pilares. Por un lado, la posesión y el usufructo de la tierra, cuyo dueño es el señor feudal. Este vendría a ser su feudo, en el cual el dueño, el propietario del latifundio, entrega sus tierras. ¿A quiénes, profesor? A los campesinos, a los siervos. ¿Y a cambio de qué? ¿Cuál es acá la contraprestación? Es que los campesinos, a cambio de tener estas tierras que van a trabajarla, obviamente van a estar bajo su servicio. ¿De quién? Del señor feudal. El señor feudal entrega tierras y estos campesinos trabajan estas tierras. Esa va a ser la relación. El otro pilar que vamos a tomar en cuenta es esas relaciones de dependencia, de vasallaje y servidumbre. ¿Cuál es el eje central o cuál es el objetivo del feudalismo? O mejor dicho, ¿en qué consiste en sí? Bueno, se basa pues en la propiedad, en la tenencia de la tierra. En esa época, uno va a tener más poder mientras más tierras tenga. Y una de las maneras para obtener tierras era pues a través de las guerras, de las campañas militares. ¿Cuáles vendrían a ser, profesor, las características más importantes del feudalismo? Muy bien. Una de las características importantes del feudalismo, por ejemplo, en el ámbito político, es que la presencia política del rey es mucho menor, jerárquicamente hablando, a la del señor feudal. Claramente, pues, los señores feudales van a estar por encima de los reyes, de los monarcas. Europa va a estar completamente fragmentada debido pues a la presencia de diversos feudos, cada uno pues con su propia organización política, económica y social. En el ámbito económico, claramente pues como acá lo prioritario es la tenencia de la tierra, principalmente pues se van a dedicar a la agricultura, una agricultura rudimentaria, autárquica, autosuficiente. Y por las características propias de la estructura medieval, pues sin duda la reducción del comercio va a ser muy significativo. La fluidez monetaria, el comercio en general no va a tener un crecimiento significativo en este tiempo. En el ámbito social, claramente vemos que se va a ver una ruralización de la sociedad medieval. La población mayormente van a vivir en las aldeas, en la periferia de los feudos, a diferencia pues, de otras épocas donde fueron las ciudades las que van a tener el mayor esplendor. En este tiempo no. Muchas ciudades pues, van a estar deshabitadas. La vida urbana va a ser
limitada dentro pues de los recintos o del ámbito territorial o jurisdiccional de un feudo, ¿no? Esa va a ser la vida de muchas personas, entre campesinos, siervos, artesanos, que van a vivir pues dentro de un feudo y que va a tener pues que regirse pues a las leyes, a las normas del señor feudal. Y aquí también pues vamos ahora a conocer un poco acerca de la sociedad medieval, la sociedad feudal, en base pues a sus funciones, ¿no? ¿Cuál es este orden social que vamos a ver en este periodo llamado, o en este sistema económico, político y social llamado feudalismo? Ahí está, ¿no? Estos son los elementos sociales. A la cabeza están pues sin duda los nobles terratenientes, dueños, propietarios de grandes extensiones de tierras, que para poder obviamente incrementar su poder, realizan pues grandes campañas militares. El clero, en este caso el alto clero, conformado por los obispos, el papa, cardenales, son los llamados oradores. Ellos van a tener pues el control ideológico de la población. Para ello pues van a utilizar varios canales, como por ejemplo la educación, las parroquias, las universidades, etc. Los campesinos, llamados también los laboradores, son hombres humildes que carecen tierras, pero que para sobrevivir tienen que trabajar en ellas a cambio de una compensación. Mayormente pues son campesinos, artesanos o siervos que están adscritos a la tierra. Profesor, ¿cuál es esa relación que existe entre el señor feudal, su vasallo y sus siervos? Aquí justamente te lo voy a mostrar en este esquema. El señor feudal es el poseedor del feudo, de la tierra, le otorga protección a sus siervos, le ofrece tierras para que puedan subsistir, y esos a cambio tienen que trabajar la tierra. ¿Correcto? Esto es muy importante. Profesor, ¿de qué los protege? Bueno, hay que recordar pues que en el siglo IX y X van a haber pues nuevas invasiones. Los sarracenos, los húngaros, los nórdicos van a tratar pues de realizar pues actitudes, o van a tener pues un comportamiento vándalo, provocando pues desmanes, destrucción, saqueos. Mucha gente van a tener que huir de sus casas y tratar pues de entrar a estos feudos, ya que cada señor feudal tenía su propio ejército por el cual pues los podía proteger de esas incursiones bárbaras del siglo IX. Por otro lado, tenemos al vasallo, que por lo general es también un señor feudal, pero de menor jerarquía, poseedor de menos tierras que el gran señor feudal. Era un hombre libre, un noble hombre libre, que obviamente, gracias a la protección, gracias al beneficio que va a recibir de su señor feudal, eh, este, a cambio, le ofrece lo que se conoce como la ceremonia de homenaje, ¿no? Que es la ayuda militar, económica, consejo político, etcétera, ¿no? Va a haber esa relación de dependencia. Lo que el feudal, le entrega al vasallo se llama investidura. Y lo que el vasallo le entrega a su señor feudal se llama homenaje. No te vas a olvidar de eso, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí claramente vemos esa relación que existe. Vasallaje, servidumbre. ¿De acuerdo? Vasallaje, servidumbre. Muy bien. Siempre tómalo en cuenta. Profesor, aparte de la actividad agrícola o agropecuaria, ¿de qué vivía el señor feudal? Bueno, cobraba pues muchos impuestos.
Por ejemplo, cobraba un impuesto por trabajar las tierras del señor feudal, la corvia, por ejemplo. Las banalidades, que era pues el uso de usar era un pago por usar un objeto que le pertenece al señor feudal, ¿no? Por ejemplo, un molino, una herramienta que sea necesario para la labranza, el diezmo, que era pues el pago a, a la iglesia, ¿no? Del sueldo recibido, el pontazgo, que era pues un impuesto por cruzar un puente hacia otro, el peaje por pasar de un feudo a otro, e incluso habían impuestos que tenía que pagar por solicitar un permiso para contraer matrimonio, por ejemplo. Imagínate. Entonces, claramente, pues vemos ahí que hay una clara dependencia entre, entre el señor feudal y sus siervos. Ese pago por permiso de matrimonio se llama pues formariaje. La primicia era pues un pago por la primera cosecha del año en beneficio de la iglesia. Vimos también una pregunta examen de admisión. ¿Qué significa la pernada? Era también un impuesto, que era pues el pago mediante la entrega pues de la esposa del campesino en la primera noche de bodas al señor feudal. Aparte de la agricultura, se dedicaban también a la crianza de ganado. Bueno, mayormente se dedicaban a la crianza de caballos para la guerra. Como mencioné, en el tema del comercio estaba muy limitado. No había no se ve desarrollo el comercio, a diferencia de repente de algunas ciudades al norte de Italia o, o en las rutas pues que controlaba los árabes, ¿no? Musulmanes, por ejemplo, que ellos sí practicaban el comercio en varios lugares de manera adecuada. La educación, profesor, ¿en manos de quién estaba? Bueno, la educación estaba pues en manos de la iglesia. Se habían creado pues escuelas, universidades, pero básicamente pues para la élite, ¿no? Ya que la educación en ese momento era un privilegio. Y la ideología imperante pues era la escolástica, principalmente. Con el paso del tiempo, los señores feudales y la iglesia quieren expandir el feudalismo a Oriente, hacen una campaña militar con el único propósito de someter a los pueblos de Oriente e implantar el feudalismo. Se desarrollan pues las famosas cruzadas, pero lamentablemente para los europeos van a resultar siendo un fracaso total y eso va a provocar una crisis del sistema feudal, permitiendo la existencia o el nacimiento de otro sistema que va a reemplazar al feudalismo. Hablamos pues del capitalismo, pero el capitalismo en su primera fase, que es el capitalismo mercantil. Ahí está. ¿Qué es el capitalismo mercantil, profesor? Es la primera fase del capitalismo donde surge pues la burguesía, en el cual pues poco a poco va a ir desplazando a la nobleza terrateniente, a la nobleza feudal y que va a incrementar su riqueza a través del comercio entre Oriente y Occidente, acumulando pues cuantiosos capitales. Este nuevo sistema económico, social y político, o perdón, este nuevo sistema económico y social surge pues justamente durante la Baja Edad Media, llamada también pues la crisis del sistema feudal. Luego de las cruzadas hay una reactivación económica. Los comerciantes, es decir, los burgueses que se van a dedicar a esta actividad van a empezar pues a tener
cuantiosa fortuna gracias a ese intercambio comercial entre Europa y Asia. Mucha gente de Europa abandona los feudos para dedicarse pues al trabajo artesanal o a ser mercaderes o comerciantes. Las ciudades, las urbes empiezan a crecer, principalmente aquellas que están cerca de los puertos. Aquí pues claramente vemos a los artesanos que se dedican pues a la producción manufacturera. Ellos lo realizan pues en los talleres a cargo del maestro, del oficial o del aprendiz y se organizan en gremios para proteger pues sus productos frente a la amenaza pues de los comerciantes, los mercaderes que traían pues de otros lugares para comercializar. Principalmente ¿dónde, profesor? En las ferias, mercados temporales donde realizaban pues grandes festines, alegorías para poder obviamente para poder lograr vender pues sus productos que traían de otros lados. Incluso muchos de estos comerciantes empiezan a formar ligas para poder controlar las rutas comerciales y evitar la competencia con otros comerciantes. Se forma la Liga Lombarda, una alianza entre los pueblos del norte de Italia, la Liga Hanseática, que va a permitir pues unir a los pueblos del norte de Europa, la Liga Hispánica, cuyo principal representante es Cataluña. Observen, por ejemplo, la organización social, jóvenes. Ahí pues claramente vemos cómo la burguesía, precisamente compuesta por los mercaderes, comerciantes, empiezan a tener una mayor preponderancia, van a estar en la cúspide del poder, en la cual pues poco a poco va a ir desplazando a los señores feudales. Y en los sectores populares tenemos pues a los artesanos, los campesinos, los aprendices que se quedan en los talleres a aprender pues lo que hace su maestro, para luego ellos también pues realizar, ¿no?, esta actividad. En el ámbito político es interesante ver cuál es esa relación entre monarquía, iglesia y burguesía, jóvenes. La burguesía tenía todo claro. Era necesario conservar a la iglesia porque ellos todavía tenían ellos todavía tenían el control ideológico sobre el pueblo. Y era necesario fortalecer a la monarquía porque ellos iban a enfrentar a los señores feudales. Por eso que la burguesía va a mantener estos dos elementos para poder fortalecer y crecer como sociedad. Por ejemplo, la burguesía, ¿qué va a necesitar de la iglesia? Le da pues el soporte ideológico para controlar a las masas. Esta iglesia lo que va a hacer es legitimar el derecho divino que tienen los monarcas para gobernar y de esa manera ir desplazando a los señores feudales del poder. Se empieza pues a implementar las monarquías. ¿Y la burguesía por qué quiere fortalecer a la monarquía, profesor? Porque la monarquía, al tener control de un determinado territorio, le va a dar pues permiso, autorización a los comerciantes burgueses para poder vender, comercializar tranquilamente en esos lugares, a cambio después de una compensación económica en beneficio del monarca. Entonces era necesario fortalecer a la monarquía y mantener a la iglesia en ese momento. Con el paso del tiempo, la burguesía ya no los va a necesitar. Se le va a enfrentar a la iglesia cuando se instaura pues iglesias autónomas, recuerden, la reforma de Lutero, Juan Calvino, claro, era para debilitar a la iglesia católica. Y las revoluciones burguesas, que era pues para acabar con las monarquías absolutistas, tema que pues obviamente veremos más adelante. Por ahora, la burguesía necesita de la monarquía para poder establecer un gobierno centralizado, para poder acabar definitivamente con las uniones feudales y se valían de la iglesia porque la iglesia tenía pues el control ideológico de las masas. Era necesario, obviamente, todavía esta institución para los propósitos de la burguesía. Lamentablemente, como es una etapa que ha ido creciendo, que está sustituyendo poco a poco al régimen anterior, que era el feudalismo, va a haber acá una crisis tremenda, que justamente ahora lo vamos a ver. A esto se conoce pues como la Gran Depresión Medieval, que se va a dar justamente en el siglo XIV. Aquí pues va a haber, esto se da pues como consecuencia de la ruptura
o la decadencia pues del sistema feudal y el surgimiento pues de una nueva economía basada pues en la acumulación de capitales, en la acumulación de medios de producción en manos de la burguesía. Causas, profesor, que permitieron que esto se dé. Bueno, va a haber una pequeña edad glaciar, por lo tanto, pues la población va a tener serios problemas en las cosechas, en los cultivos, las enfermedades van a proliferar también más por justamente por este descenso de la temperatura. La producción agrícola pues va a reducirse considerablemente, por lo tanto pues va a haber una mayor escasez de alimentos, se elevan los precios de los productos. Ante ese intercambio comercial intenso entre Oriente y Occidente, aparece pues la peste negra, que va a matar pues a más de 20 millones de personas. Fue la epidemia, una de las epidemias más terribles que soportó la Europa de esa época. Características de esta crisis que vamos a ver entre el final del feudalismo y el nacimiento del capitalismo mercantilista. Hambrunas, epidemias, guerras, mortandad. La salubridad pues va a ser pésimo. Y la iglesia pues poco a poco se va desprestigiando por los actos inmorales que va realizando a medida pues que va acrecentando fortuna, poder. ¿Cuáles fueron las consecuencias, profesor, de esta gran depresión medieval? Depresión demográfica. Entre las 3/4 partes de la población europea va a desaparecer. La rentabilidad agrícola o agraria también va a disminuir porque la gente va a abandonar los feudos y se va a dedicar pues a la actividad comercial, a los talleres. Van a haber pues muchas revueltas campesinas porque no van a estar conformes obviamente con la condición en la cual están llevando en los feudos. Y por esta crisis va a haber, pues, se va a elevar pues, los precios de las mercancías. Luego en el siglo XV, gracias con el apoyo de la iglesia, la burguesía y de los monarcas, Europa se recupera y ahora pues ahora es turno de hacerle frente a la escolástica, de romper con la iglesia, que era un obstáculo para el crecimiento de la burguesía. Por lo tanto, van a implementar pues una serie de ideologías llamadas pues ideologías burguesas, como tú puedes apreciar ahí. Entre ellas pues tenemos al humanismo y el renacimiento. ¿En qué consiste, profesor, el humanismo? ¿Qué es el humanismo? El humanismo, jóvenes, es el movimiento ideológico que rescata pues el papel del hombre en la historia, haciéndolo pues crítico en una mentalidad que aún todavía pues era medieval, donde la gente entendía el mundo no a través de la razón, sino a través de la fe. Pero coloca al hombre como un centro importante, es decir, el hombre como un centro en el entendimiento humano. Por eso se dice pues que una de las características del humanismo es el antropocentrismo, el hombre como el centro. Promueven el individualismo, consideran pues que el hecho de lucrar y acumular tesoros, capitales es bueno, alienta la producción, la prosperidad, y que para poder entender el mundo hay que usar la razón, que es la única creíble en esta vida. Profesor, importantes representantes del humanismo: Petrarca, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam. Tanto el humanismo como el renacimiento jóvenes aparecieron en el norte de Italia. ¿Y qué es el renacimiento, profesor? Es un movimiento artístico. Es un movimiento artístico que, inspirado pues, en la cultura greco-latina o greco-romana, cuya, en la cual pues, una de las principales características es representar o imitar a la naturaleza,
poner en práctica pues las bellas artes, y aquí pues destaca en pintura, escultura, arquitectura. Y estos artistas van a ser protegidos por los mecenas que financiaban pues sus obras. Hombres poderosos, millonarios, ricos, que no solamente eran burgueses, sino también pues nobles feudales que se habían aburguesado, y también muchos papas, importantes funcionarios de la iglesia. Entre los que destaca pues está Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Donato Bramante, Da Vinci, en fin. Importante pues tener en cuenta tanto el humanismo como el renacimiento. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí sobre este tema? ¿Dudas, inquietudes? A ver, ¿qué se produce durante la Baja Edad Media, jóvenes? Que claramente pues es la crisis, ¿no?, del sistema feudal. ¿Se produce el fortalecimiento del feudalismo? No, al contrario, ¿no? Hay una crisis tremenda ahí que se va a desarrollar. ¿Hay un renacimiento urbano y comercial? ¿Qué dicen ustedes? ¿La reaparición de la esclavitud? No, claro, no tiene nada que ver. Más bien lo que sí existe, jóvenes, o lo que va a haber en la Baja Edad Media, es pues el renacimiento urbano y comercial, ¿no? Las ciudades pues empiezan a florecer, en especial pues aquellas que son los puertos, ¿no? Que es el eje central pues del comercio con otros pueblos. Claro, entonces ahí sería la respuesta, ¿no? Vamos a ver acá. El renacimiento urbano y comercial implicó la imposición de qué, jóvenes, de la nobleza feudal, los intereses económicos de la burguesía, los dogmas de la Iglesia Católica, el poderío turco sobre Europa Oriental, los cruzados que representan la Tierra Santa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quiénes acá son los que se benefician con la activación o con la reactivación económica? Los intereses económicos de la burguesía. Correcto, muy bien, muchas gracias por su participación. Exactamente. Son factores fundamentales del renacimiento urbano de Europa, de la Europa medieval, que es el surgimiento de las universidades y la difusión del humanismo, el auge del comercio local y de los mercaderes itinerantes, el peregrinaje a los santuarios religiosos y el comercio con Oriente, el debilitamiento de los reinos feudales y el auge del absolutismo, el crecimiento demográfico y la expansión económica y comercial. La ESIO, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Ya. Acá claramente pues, nos dice pues, que uno de los factores que permitieron pues, el crecimiento, el renacimiento urbano, el crecimiento de las urbes, es justamente pues, porque va a haber una mejor expectativa de vida, la gente va poco a poco va a tener una mejor alimentación, por lo tanto pues la presión demográfica crece significativamente, las urbes también por tanto pues empiezan a ir creciendo, y eso es bueno porque gracias a la cantidad de personas en un determinado lugar, pues se va a dedicar a la actividad comercial. Por lo tanto, eso permite pues una mayor interacción comercial entre estos pueblos. Permite pues la expansión económica, permite pues la expansión comercial entre los diferentes puertos que van a haber en ese tiempo. El humanismo nace hacia el siglo durante, a ver, el humanismo más o menos, ¿qué siglo nace? Por ahí de los que se acuerdan, a ver. Siglo XIV, siglo XVI. Bueno, no nace pues durante la Reforma, descartado a la vez, ¿no? No nace pues durante la Cuarta Cruzada ni la Ilustración, por lo tanto pues solamente nos queda durante el siglo XIV, Baja Edad Media o durante el 400. Pero el 400 mayormente está relacionado pues
con el Renacimiento, ¿no? Profe, ¿por qué dicen 400? Porque justamente pues nace en Florencia, una ciudad norte de Italia, en el año de 1400. Pero sabemos pues que el humanismo prácticamente ya lo hemos visto durante la Baja Edad Media, ¿no? El humanismo y el Renacimiento. Ahí está. Profesor, el humanismo y el Renacimiento, ¿por quiénes fueron impulsados? ¿Quiénes se beneficiaban con esas ideas filosóficas o esas ideas La burguesía. por la burguesía, ¿no? Eran las ideas de la burguesía, ¿no? Correcto. Muy bien. Fenómeno cultural iniciado en el siglo XV y que llegó a su máximo apogeo hacia el siglo XVI. Fue un movimiento mucho más amplio que el humanismo y que destacó en pintura, escultura y literatura y arquitectura. El Renacimiento, ¿no? Claro. Muy bien. Ahí está. La idea fundamental del humanismo del siglo XVI considera que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, todos somos hombres, somos hijos de Dios, todos los hombres nacen iguales, el hombre es la medida de todas las cosas, los hombres deben velar más por sus semejantes. ¿Se acuerdan del antropocentrismo, donde el hombre es el eje de todo? Claro, el hombre es la medida de todas las cosas. Y esta palabra, pues, nos hace recordar un poco eh, las palabras, pues, de este gran sofista, ¿se acuerdan? De Protágoras, ¿no? En tiempos, pues, de la antigua Grecia, la filosofía de los presocráticos, ¿no? Ahí está, muy bien. Y esto incluso luego va a tener mayor fuerza cuando hablemos, pues, de la filosofía de Kant. Ahí está, ¿no? Muy bien. La idea de que el hombre es la medida de todas las cosas fue planteada por quién? Por el humanismo, en primer lugar, ¿no? Claro, el humanismo. El Renacimiento es un movimiento de renovación. mm, Un ratito, chicos, disculpen. A ver, continuamos. Estábamos aquí, ¿no? Ya a ver. Dice, el Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre los siglos XIV y XVI, tuvo como elemento común la inspiración de la cultura greco-romana, las características de la cultura medieval, claro que no, ¿verdad? La búsqueda de la plena libertad religiosa, menos. El interés exclusivo por la ciencia y técnica, bueno, eso es mayormente pues en el campo del humanismo. La decadencia económica de las ciudades, menos, eran ciudades que estaban prosperando más bien. Ahí, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? La inspiración de la cultura greco-romana, ¿sí o no? Muy bien, ahí está. Listo. Vamos a continuar entonces. La Liga Hanseática, ¿qué era, jóvenes, la Liga Hanseática? Era un gremio de artesanos textiles, era un grupo de ciudades italianas comerciales, la agrupación mercantil de ciudades alemanas, la agrupación de mercantil de ciudades de Francia o la agrupación de banqueros europeos. ¿Qué era la Liga Hanseática? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Era una agrupación de ciudades mercantil, mercantilistas de las ciudades alemanas, ¿no? Claro.
Y la última, dice. Bueno, hay dos más todavía. Dice, el surgimiento comercial europeo generó el crecimiento de la clase proletaria, no existía la clase proletaria. El maquinismo tampoco, eso es la revolución, la revolución industrial. La burguesía compuesta de banqueros, comerciantes, o el mercantilismo como doctrina económica. Básicamente, pues, la burguesía compuesta de banqueros y comerciantes, ¿sí o no? Muy bien. A ver, una característica del Renacimiento, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Fue más amplio que el humanismo? Sí. ¿Se inició en Italia? Bueno, en las ciudades norte de Italia, ¿no? Florencia específicamente. Ya, sí. ¿Significa volver a nacer? Sí. ¿El hombre es el centro de la atención? Claro. Todas, ¿sí o no? Muy bien. Listo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Bien, jóvenes, continuando con la clase, esta vez en Historia del Perú, vamos a hablar pues acerca de las rebeliones indígenas y también de las conspiraciones criollas. Hay que recordar pues que las reformas borbónicas eh, causaron pues mucho malestar en la población, en especial pues de las élites criollas y de la nobleza indígena. Presión fiscal, aumento de los tributos, creación de nuevas aduanas, y eso pues obviamente claramente va a provocar un descontento tremendo en las colonias. Y por esa razón pues se empiezan a producir pues una serie de levantamientos, a la cual pues nosotros conocemos como las rebeliones indígenas. Mucho era, profesor, ¿y qué son las rebeliones indígenas? Bueno, son movimientos anticolonial que van a luchar pues contra la explotación, contra las reformas borbónicas, porque claramente pues eran abusos de las autoridades coloniales contra los sectores populares y contra las élites criollas, un sector de las élites criollas principalmente dedicadas a la actividad comercial y también pues de la nobleza indígena. ¿Cuáles fueron las razones, profesor, por la cual se dan estos movimientos? Bueno, la explotación de la masa indígena. Recuerde que las reformas borbónicas permitieron pues incrementar la mita, es decir, el indígena tenía que trabajar más tiempo en la mita minera, en los obrajes, etcétera. Se produce pues el aumento de la alcabala, ¿no? Recuerden que la alcabala pues era el pago que se tenía que hacer por las mercancías, ¿no?, adquiridas. La legalización pues de los repartos mercantiles, ¿no?, que era una forma pues de abuso por parte de los corregidores que perjudicaban pues a las masas indígenas, donde eran obligados a comprar productos, muchos de ellos innecesarios y encima muy caros. Por otro lado, pues tenemos el descontento de los criollos con la creación pues de nuevas aduanas que los perjudicaba pues tremendamente. Recuerden que cuando se crean nuevos virreinatos van a formar pues nuevas entidades gubernamentales, eh, van a incrementarse las aduanas, por lo cual pues ahora van a tener que pagar más para poder realmente proseguir pues con la ruta comercial, ¿no? Por ejemplo, en esta zona que ven acá, todo esto era el Alto Perú, acá pues solamente había una sola aduana. Con la creación del Virreinato de la Plata van a crecer nuevas aduanas, por lo tanto pues va a perjudicar a los comerciantes que tenían el control de estas rutas en la parte sur del Virreinato del Perú. Entonces también es importante mencionarlo. Por otro lado, ya en el asunto más ideológico está pues el mesianismo andino, ¿no?, el mito de Incarri, en el cual pues muchos indígenas estaban convencidos que se iba a restablecer el imperio inca, iba a llegar pues el caudillo, el personaje reencarnado, en el cual iba pues a expulsar a los españoles y restablecer pues el imperio de los incas, ¿no? En eso pues muchos indígenas creían en la llegada pues de este personaje. Muy bien. De todos los levantamientos que, que se dieron durante la dinastía de los Borbones, hay dos que justamente vamos a recordar por el impacto que tuvieron. En este caso nos vamos a referir pues a las rebeliones de Juan Santos Atahualpa, ¿de acuerdo? Y la de Tupac Amaru II. Sí, muy bien. ¿Quién era Juan Santos Atahualpa? Bueno, era un noble indígena, jóvenes.
criado por los jesuitas, que viajó a Europa, a África, desde muy joven, y que pues aprovechando pues el descontento de muchas tribus amazónicas, como los ayánicas, mashiguengas, eh, shipibos, etcétera, decide pues iniciar una acción eh, violenta contra las autoridades coloniales, en especial contra los misioneros franciscanos. Él, pues, para poder ganarse el corazón de la gente, empieza pues a disertar un discurso mesiánico. Por eso es que él se atribuye pues de Santos Atahualpa, ¿no? Claramente pues no era un descendiente de Atahualpa, ¿no? Sino que era un individuo pues que se va a atribuir esos nombres como para poder tener el respaldo de la gente. Un dato interesante que no vayan a pensar pues que esta fue la primera rebelión que existió, ¿no? Ya hubo muchos antes, ¿no? Cientos de rebeliones. Por ejemplo, la rebelión pues de Ignacio Torote, ¿no? Entre 1724 y 1727, ¿no? Así que Juan Santos Atahualpa pues no va a ser el pionero, pero pues que a diferencia de otras rebeliones va a tener una duración relativa. Es más, durante sus campañas de incursión anticolonial nunca fue vencido, nunca se halló su cadáver. Se desconoce lo que realmente pasó con él. Algunos atribuyen pues que murió de muerte natural, otros incluso se atreven a decir que nunca existió, o en todo caso pues que murió envenenado. Lo cierto es que su centro de operaciones la desarrolló en toda esta zona, conocido como el Gran Pajonal, Chanchamayo, Tarma, Satipo, etc. Ahí está, ¿no? Nuestro amigo Juan Santos Atahualpa. Luego vamos a ver pues acá otra importante rebelión, cuyo protagonista pues es nada más y nada menos que José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién era José Gabriel Condorcanqui, profesor? Era también pues un noble, era un cacique, era dueño pues de grandes extensiones de tierras en el Cusco, Pampamarca, Surimana, Tungazuca. Era un importante comercial, arriero, en la parte sur, cuyo centro de operaciones era en el sur andino, y que obviamente se vio perjudicado pues con las reformas borbónicas. Constantemente pues él apela a la Real Audiencia de Lima, pero no le hacen caso. Aprovechando pues el descontento social, el abuso por parte de las autoridades coloniales, pues organiza un levantamiento que va a remecer los cimientos del virreinato del Perú. ¿Cuáles fueron las causas por el cual pues, se revela, profesor Tupac Amaru? Bueno, la constante explotación en contra de los indígenas, en especial de la mita, los repartos mercantiles que los corregidores obligaban a los indígenas a comprar, el aumento pues de la alcabala que lo perjudicaba personalmente a Tupac Amaru. Y este movimiento fue tan grande que tuvo dos fases jóvenes. La fase quechua, liderada pues, por el propio Tupac Amaru y sus parientes y sus correligionarios. Y en una segunda etapa, pues, llamada Aymara, liderada pues por Tupac Katari y, y Diego Cristóbal, ¿no? Mayormente que se va a desarrollar pues en la parte del actual Puno y el Alto y Bolivia, ¿no? Y Bolivia actual. El movimiento de Tupac Amaru se inició con el asesinato del corregidor Arriaga. Ahora, Tupac Amaru él no mismo lo ejecutó, posiblemente haya dado la orden, y esto significó básicamente, con el asesinato del corregidor, logró pues el apoyo de muchos grupos étnicos explotados por la colonia, esclavos, indígenas, e incluso tuvo colaboración de algunos criollos que estaban descontentos con la burocracia o con la imposición de la corona española, con las reformas que había realizado en el virreinato del Perú.
Se dice que también pues, recibió apoyo económico por parte de los ingleses, enemigos pues, los españoles. Obtuvo importantes batallas, victorias en unas batallas, como por ejemplo en Sangarará, e incluso tuvo la oportunidad de tomar el Cusco, pero no lo hizo. Hay versiones que consideran pues hay versiones que consideran que no tomó el Cusco porque Tupac Amaru pues tenía aliados ahí, muchos de ellos criollos, y que si iba a dar la orden de ataque, pues sus seguidores pues no lo iban a distinguir, no iban a distinguir a los criollos de los que eran colaboradores de Tupac Amaru, de aquellos criollos que consideraban pues traidores. Así que por esa razón no lo hizo. Lamentablemente, pues, el gran problema de su rebelión es que no logró la unidad con los demás nobles indígenas. Tuvo muchas controversias con algunos caciques, como el caso de Mateo Pumacahua, que prefirió, pues, apoyar a los españoles. Lamentablemente, pues, es derrotado en la batalla de Chacacupe, huye, pero luego es traicionado, capturado y luego ejecutado. Tras su muerte, la rebelión, pues, continúa en el Alto Perú, toda la zona de Puno y la Bolivia actual, dirigida pues por Diego Cristóbal y Julián Apaza, Tupac Katari. A diferencia de la etapa quechua, la etapa aymara es más radical. Más bien el movimiento de Tupac Amaru II fue más bien moderado, más que todo porque Tupac Amaru pues había sido formado, ¿no?, bajo los conceptos o los preceptos occidentales, católicos completamente. Se negó a romper con la Iglesia Católica, por ejemplo. En cambio, pues Julián Apaza, un hombre pues mayormente del campo, no tenía ningún tipo de vínculo con la iglesia ni con la nobleza de esa época y decidió pues arrasar con criollos, aristócratas, sacerdotes, quemaba iglesias, etcétera, ¿no? Fue una etapa muy convulsiva. Pero también pues lamentablemente es traicionado y ejecutado tremendamente. ¿Cuáles, profesor, van a ser acá las consecuencias de estas rebeliones? Bueno, las autoridades coloniales van a tener pues que hacer ciertos reajustes. Por ejemplo, suprimen los corregimientos. Para ello pues van a implementar las intendencias. Se crea pues la audiencia del Cusco, no para escuchar a la población sus reclamos, sino para tener un mayor control, porque de hecho pues sí causó un impacto tremendo en la rebelión pues de Tupac Amaru II. Van a abolir definitivamente los repartos mercantiles, que era pues parte pues de los abusos de los corregidores contra los indígenas. Y para apaciguar un poco la situación, van a suprimir, pero temporalmente, la mica. Temporalmente nada más. E incluso se va a prohibir pues leer a Garcilaso de la Vega. El libro de los comentarios reales va a ser pues prohibido en ese tiempo. Diríamos que las rebeliones indígenas jóvenes sería pues la primera etapa de nuestro proceso de independencia. La siguiente pues serían las conspiraciones y los levantamientos, pero esta vez por parte de los criollos. Ahora, mientras que en otros lugares de Sudamérica, como el Virreinato de La Plata, de Nueva Granada, los criollos mayormente eran separatistas, querían, estaban convencidos que era necesario separarse de España. En el caso del Virreinato del Perú no era tanto así, jóvenes. La gran mayoría de los criollos en Lima eran muy leales a España. Todos ellos estaban agrupados en el Tribunal Consulado de Lima. A estos criollos pues se les llamaron los fidelistas. Por otro lado, tenemos a los criollos reformistas que exigen a la corona española que exista una mayor participación por parte de los criollos en la administración colonial. Recuerden pues que todos los virreyes que hemos tenido, ninguno fue criollo. Ellos buscaban pues una cierta equidad
y obtener pues algún tipo de cargo público. Ahora, dentro de los reformistas, que claramente no buscaban la independencia, sino que querían hacer ciertos cambios en el ámbito político, estaban también pues los conspiradores, porque habían criollos pues que sí querían conspirar. Y luego tenemos a otro grupo de criollos que mayormente pues no había muchos aquí en el Perú, salvo los de provincias, como el caso de Juan Pablo Izcardo Guzmán, que fue un jesuita de Arequipa, que luego de haber sido expulsado por el virrey Amati Yuñet, él propone pues una lucha por la separación del Perú con España. Los mayores criollos separatistas de Sudamérica estaban fuera del virreinato del Perú, como es el caso de Francisco de Miranda, que nació pues en el actual Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué los criollos estaban en contra de las autoridades españolas? Porque primero, las reformas borbónicas disminuyeron sus ganancias, estaban muy disconformes con esas reformas. Por otro lado, los criollos pues no podían acceder a altos cargos importantes en el virreinato. Ellos querían pues tener pues ciertas oportunidades para ejercer esos cargos que les estaba siendo negado. Entonces, muy interesante, ¿no? Ver un poco este tipo de escenario. Ahora, pese pues a que en el virreinato del Perú no había movimientos fuertes como había en otros lugares en la cual pues buscaban la separación con España, es innegable pues que sí hubo levantamientos, pero claro, de los criollos de provincias, porque en Lima claramente no querían buscar la independencia, estaban conformes con el status quo, estaban conformes con la estructura económica, política y social del virreinato. ¿Cuáles fueron los más importantes levantamientos, profesor, que se dieron en ese tiempo? Ahora justamente vamos a mencionarlo, no te preocupes. Estos levantamientos criollos se dieron simultáneamente con las juntas de gobierno, jóvenes. Te comento un poco los antecedentes. A ver, en 1808, España es invadida por los franceses, por las tropas de Napoleón. La corona española pide auxilio a sus colonias, las colonias acceden a ello, pero le piden a cambio que le den ciertas facultades de equidad en el cual los criollos tengan las mismas oportunidades que las autoridades españolas y que puedan tener poder administrar mejor o tengan la participación o tener cargos importantes en la administración colonial. Se forman las Cortes de Cádiz, en la cual, pues, gracias a esta Corte de Cádiz promulga una constitución que justamente permite la igualdad entre criollos y españoles. Pero cuando España o cuando el rey de España se recupera, expulsa a los franceses, desconoce esa constitución e impone otra vez el absolutismo. Los criollos, aprovechando esa situación, deciden pues separarse de España, empiezan a formarse juntas de gobierno en Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, Chuquisaca, La Paz, Santiago, Buenos Aires, pero menos el virreinato. Aquí no había juntas de gobierno, pero sí habían levantamientos, pero que lamentablemente no van a tener resultados debido pues a que la élite criolla limeña y las autoridades coloniales encabezadas por el virrey, acá está el virrey pues Abascal, estos levantamientos van a ser derrotados. Abascal no solamente se encarga de aniquilar todos estos levantamientos al interior del Perú, sino que va a acabar con todas las juntas de gobierno, jóvenes. Solamente van a permanecer, solamente van a sobrevivir las de Buenos Aires y la de Caracas, que justamente de ahí pues van a provenir las corrientes libertadoras del sur y del norte, lideradas por San Martín y Simón Bolívar. Pero tú dirás, profesor, pero ¿cómo es que Abascal pudo lograr vencer si España todavía se estaba recuperando de la invasión española, perdón, de la invasión francesa? Abascal recibió apoyo económico del Tribunal del Consulado de Lima, jóvenes.
La élite criolla limeña quería mantener el orden colonial. Financió a Abascal para destruir todos los juntas de gobierno que viven acá y también para perdón, aniquilar o destruir estos levantamientos que se habían dado, que se inició con Francisco Antonio de Sela en 1811. Antonio de Sela, pues obviamente decide enfrentarse y lamentablemente es derrotado. Antonio de Sela, pues es encarcelado y llevado a Panamá y ahí va a morir. Se va a producir otro levantamiento en 1812 en el Huánuco, a cargo pues de Crespo y Castillo, Juan José Crespo y Castillo, en la cual pues también va a ser derrotado su movimiento rebelde. Enrique Payardele, 1813, Tacna, también pues obviamente va a ser derrotado. Y luego se produce pues el levantamiento más importante de ese tiempo, donde los hermanos Angulo, junto con Mateo Pumacagua, que busca su redención luego de haber traicionado a Túpac Amaru II, van a enfrentarse pues a las tropas realistas. Lamentablemente tampoco pues tuvo éxito esta incursión, a pesar pues de ser uno de los levantamientos más importantes, ¿no? Porque ciudades como La Paz, Abancay, Huamanga, Huanta, Andahuaylas, Huancayo, Arequipa, apoyaron pues el levantamiento, pero que lamentablemente otras fuerzas, mayormente pues de las élites criollas y la desunión entre, o en este caso, bueno, desunión entre algunos sectores que buscaban más bien la no separación de España, no permitieron pues que estos levantamientos puedan tener resultados positivos. Hay que recordar pues que en este levantamiento, en esta insurgencia, se produce pues el fusilamiento del poeta Mariano Melgar. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos ahora, luego de un pequeño break, a hablar sobre el mar peruano y geografía, y luego ya pues concluimos con unas preguntitas que tengo ahí para ustedes. Chicos, muy bien. Entonces un pequeño break de 5 minutos y luego volvemos. Bien, jóvenes, nuevamente ya continuando con la última parte de este curso, de la semana 7, vamos a desarrollar el día de hoy acerca de lo que es el mar peruano, también conocido pues como el mar de Grau. Ya, te voy a saber esa parte. A ver, nuestro mar peruano, jóvenes, es uno de los 7 mares más ricos del mundo. ¿Por qué, profesor? Porque sus aguas pues albergan una altísima variedad hidrobiológica, anchoveta, sardina, por ejemplo. Entonces tú dirás, profesor, ¿y cuál es el resultado? ¿Por qué tenemos un mar tan rico en ese aspecto? Bueno, el factor de nuestra riqueza marina se debe pues a la amplitud de nuestro zócalo continental, al proceso de afloramiento, a la abundancia del fitoplancton, a la convergencia de las corrientes marinas. Todo eso hoy día lo vamos a detallar. Pero también pues vamos a buscar o vamos a estudiar bastante acerca de sus características de nuestro mar. Y una de las cosas que tenemos que primero tomar en cuenta es, sin duda, cuál es la importancia que tiene el mar para el Estado peruano. Recuerden que el mar peruano es una porción del Océano Pacífico en el cual pues el Perú ejerce soberanía. Y esta soberanía se inició desde 1947, en el cual pues el presidente José Luis Bustamante Rivero establece pues un dominio jurisdiccional sobre el ancho de las 200 millas marinas, con la finalidad pues de proteger, aprovechar los recursos hidrológicos
en beneficio de la población, lo cual hoy en día no se está cumpliendo, o en la práctica no se cumple, ¿no? Si nos preguntan, profesor, sobre su ubicación geográfica, ¿usted qué respondería o qué responderíamos nosotros? Diría pues que se ubica en el lado occidental del territorio continental peruano, entre los 3 grados y 18 grados de latitud sur en el Océano Pacífico. Ahí está, ¿no? Los límites, profesor, bueno, tenemos acá pues limita en el norte en el paralelo de Boca Capones y en la parte sur limita pues con el hito número 1 de la Concordia, ¿correcto? Con respecto a las características, profesor, ¿por qué tenemos una temperatura fría entre 17 y 19 grados centígrados? Bueno, el mar peruano, por encontrarse ubicado cerca de la línea ecuatorial, es decir, de baja latitud, debería tener aguas tropicales, es decir, aguas cálidas. Sin embargo, pues son frías, con temperaturas pues entre 17 y 19 grados centígrados por la influencia de las aguas relativamente frías de la corriente peruana, jóvenes, y por el proceso de afloramiento de aguas profundas. Profesor, ¿qué es el proceso de afloramiento? Cuando justamente hablamos de los factores, ahí justamente te lo voy a indicar, no te preocupes. Lo importante es que tú ya sabes que la temperatura es fría gracias a la corriente marina de Humboldt o peruana y por el proceso de afloramiento. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Profesor, ¿y por qué el mar nuestro es color verde? Es verde debido pues a la abundancia del fitoplancton, que es algo que caracteriza bastante a nuestro mar. Pero ojo, el color verde es obviamente cuando estamos hablando, pues, cuando el mar está muy cerca del litoral, porque a medida que nos alejamos, ese ya no va a ser tan verde, pues. Va a ser pues, un verde azulino, un verde eh, que poco a poco, mientras más te alejes del litoral, se va convirtiendo pues, en un azul marino. Tanto así, jóvenes, que cuando tú te vas al norte, ya el color ya no es verde, sino azulino. Los que han tenido de repente la oportunidad de alguna vez ir a Máncora o al puerto de Paita, Pimentel, vas a ver pues que ya no ves el color verdoso. Mayormente este color verde lo vemos en Lima y en el sur, ¿no? De la costa peruana. ¿Por qué es verde? Por la presencia de fitoplancton. Profesor, ¿y por qué tiene sales minerales en nuestro mar? Esto tiene básicamente porque por el proceso de afloramiento, así como se eleva las aguas profundas hacia la superficie, también pues arrastra hacia ella sales minerales, nutrientes. Pero esa salinidad, jóvenes, no es uniforme, ¿eh? Esa salinidad pues va a depender en qué parte de la costa esté. Por ejemplo, si es en la costa norte, hay poca salinidad. En cambio, en el centro y parte del sur, la concentración de sal es alta. Estamos hablando pues entre 34 y 35 gramos de sal por litro de agua aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy ya hemos conocido eh, cuáles fueron pues o cuáles son las características del mar peruano. Ahora vamos al plato de fondo, jóvenes. ¿Cuál es eso, profesor? ¿En qué consiste? Vamos a hablar sobre los factores. ¿Por qué tenemos un mar muy rico? Primero, porque hay abundante fitoplancton, jóvenes. Ahí está el fitoplancton. ¿Qué, profesor? ¿La abundancia es la base de la variedad de las especies marinas? Claro. La abundancia del fitoplancton permite, pues, que las demás especies marinas se alimenten de ella. Por eso es que nuestro mar es uno de los más ricos y productivos del mundo. Hay que recordar, pues, que su formación es producto, pues, del ascenso de los nutrientes por acción del proceso de afloramiento.
Además, la alta salinidad y la predominancia pues, de las aguas frías contribuyen pues, en la formación del fitoplancton. Y otro dato importante, tenemos un zócalo poco profundo y amplio. Y esto es importante, claro, porque al ser poco profundo, los rayos del sol permiten el desarrollo justamente del fitoplancton. Y al ser amplio, permite pues albergar una serie de especies marinas. Entonces es importante, ¿no?, tener en cuenta ello. ¿Y el proceso de afloramiento, profesor, en qué consiste? Que me imagino que debe ser importante también como un factor determinante por la cual pues tenemos un mar muy rico en variedad hidrobiológica. Claro que sí. El proceso de afloramiento, jóvenes, es el ascenso de las aguas profundas a la superficie, en la cual pues influye en la frialdad de nuestro mar. Pero al ascender, no solamente pues enfría nuestro mar, sino que además también permite el ascenso de nutrientes que justamente favorecen pues el desarrollo del fitoplancton. Y la convergencia, profesor, de las corrientes marinas. Bueno, tú sabes pues que hay dos corrientes que bañan nuestras costas, ¿no? La corriente de Humboldt, o la corriente peruana, que va pues desde la Antártida hasta Piura, y tenemos de aguas frías traídas por los vientos alisios, y tenemos la corriente del Niño, o la corriente ecuatorial, que viene desde California y también pues va hasta Piura. Estas dos se encuentran, chocan entre sí en Piura, en Punta Aguja en especial, ¿no? ¿Y eso en qué ayuda a que tengamos un mar muy rico en variedad hidrobiológica, profesor? A ver, hay que recordar pues que la confluencia de aguas de diferentes temperaturas, como es la corriente peruana de aguas frías y la corriente ecuatorial de aguas calientes, y además la salinidad que hay en nuestro mar, generan pues las condiciones apropiadas para albergar pues diversas especies marinas. Por ejemplo, los peces que se adaptan a las aguas frías de la corriente peruana son la anchoveta y la sardina. Y los peces que se adaptan a las aguas cálidas de la corriente de Niño está el perico, el mero y el atún, por ejemplo. Y estas corrientes marinas chocan o convergen en la región de Piura, como justamente les mencioné. Entonces, estos son los factores que determinan que tengamos un mar, pero muy rico en variedad hidrobiológica, jóvenes. El problema, pues, que no lo sabemos aprovechar, porque para empezar, no es nuestra dieta principal, ¿verdad? El pez o los recursos marinos es una lástima, porque tiene muchas proteínas. Tanto es así, pues, que el mundo importa del mar peruano muchos de estos productos, ¿no? Sardina, anchoveta, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a hablar acerca, ya para ahí, ya terminando esa parte, acerca pues de la tesis de las 200 millas. ¿En qué consiste, profesor, en la tesis de las 200 millas? Bueno, el 1 de agosto de 1947, a través de un decreto supremo, el Perú pues establece una zona de control y protección de nuestras riquezas nacionales en el mar, adyacente pues a nuestras costas, hasta 200 millas marinas, con la finalidad pues de proteger, conservar, utilizar los recursos naturales en beneficio de la población. Pero obviamente todo esto tiene una historia y justamente lo vamos a comenzar a estudiar hoy día, o a mencionar el día de hoy. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, Estados Unidos empieza pues a tener posesión marino de sus costas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y ellos son los que extienden hasta un ancho de 200 millas marinas. El resto de los países también siguen ese mismo alineamiento. Pero el Perú tiene una nueva propuesta. No solamente se pretende ejercer soberanía marítima, es decir, administración del mar,
sino también dominio territorial, por el cual el Perú o el país que pretenda tener el mar, no solamente pues va a tener la parte superficial, no solamente lo va a administrar, sino que va a ser parte de su territorio nacional, de la superficie marina y del fondo marino. Obviamente esta propuesta no era del agrado pues de las potencias pesqueras, porque prácticamente con ello perderían pues la posibilidad de poder seguir depredando, de explotando las riquezas de importantes mares como el nuestro, la de Chile o la de Ecuador, porque ya en esa época ya se estaba explotando los recursos del mar peruano sin que nosotros hiciéramos algo al respecto, porque no habían recursos legales para poder defender nuestra soberanía o nuestras riquezas. Por eso que el Perú ante el mundo realiza pues una serie de fundamentos. Por ejemplo, ¿en qué consiste, profesor, el fundamento geográfico? Bueno, consiste principalmente pues en esa relación que existe entre la corriente peruana y la costa, en la cual pues ahí también se desplazan los cardúmenes más allá de las 12 millas. El fundamento económico es que hay un interés de conservar las especies, contribuir pues a que la pesca permita un desarrollo de la economía nacional. El fundamento social permite pues que se dé un aporte, que la pesca sea un aporte en la alimentación popular y que sea también un medio de sustento para el empleo de la gente. El fundamento político, la autodeterminación y ejercicio pues, de la soberanía, la responsabilidad pues, en la disposición de los recursos que el Estado va a administrar en beneficio de la población. Y en el fundamento jurídico es que ante la inexistencia pues, de una norma que prohíba que uno puede tomar posesión de esas 200 millas, el Perú pues demanda ante la Haya, ante la Corte Internacional de Justicia, que se le permita tomar posesión de esas 200 millas bajo esos atributos de soberanía marítima y dominio territorial. Lo importante y lo bueno es que los demás países van a seguir ese mismo lineamiento, a pesar de la negativa de las potencias pesqueras como Japón, Noruega, Estados Unidos y la Unión Soviética. Lamentablemente, allá por 1984, la ONU dispone pues que el océano y el mar en general sea para todos los países sin excepción. Por eso es que se promueve lo que es la Convención del Mar, donde limita las 200 millas a solamente 12 millas, la cual pues claramente eso iba a perjudicar al país, a nuestro Perú. Y con parte pues de la Convención del Mar hay unos ciertos, por así decirlo, sectorización de los mares según pues la Convención del Mar. Por ejemplo, tenemos lo que es el mar territorial. Profesor, ¿y qué es el mar territorial? El mar territorial consiste pues en una franja de mar adyacente a la costa del país, ¿no? El país ribereño, en la cual pues va a tener pues 12 millas de ancho como máximo, sujetas pues a una soberanía del país ribereño. Por lo tanto, ese país debe permitir el paso de otras embarcaciones y que deben seguirse a las normas internacionales. ¿Qué viene a ser, profesor, las aguas interiores? Muy bien. Ahora, las aguas interiores, jóvenes, es donde ese país ribereño va a ejercer una soberanía completa, absoluta, por parte del Estado, ¿correcto? Eh, para prevenir, pues, cualquier tipo de infracciones de sus leyes, reglamentos,
¿no? Aduanas, fiscales o inmigración, ¿no? Ese ejerce toda una soberanía absoluta. Profesor, ¿y qué es una zona contigua? Bueno, en este aspecto es la jurisdicción del Estado para poder prevenir algún tipo de infracción, ¿no? Acerca pues de sus leyes, ¿no? Entonces, esto también es importante como vamos a tener en cuenta. Con respecto pues a las aguas interiores, como mencioné, creo que no lo completé bien la idea. Cuando se refiere a aguas interiores, estamos hablando pues, de una soberanía absoluta por parte del Estado, tal como se le aplica pues al territorio nacional, ¿no? Y la zona contigua, en cambio, es una jurisdicción del Estado para prevenir pues cualquier tipo de infracciones de sus leyes, reglamentos, aduaneros, fiscales, inmigraciones, etcétera, ¿no? Pero es interesante porque la zona contigua, prácticamente jóvenes, lo que nos dice es que te podemos tener pues un ancho no mayor a 12 millas, adyacente pues a nuestro mar territorial, y que de hecho pues está regida bajo la legislación y la sanción, pero no ejercemos una soberanía. Claro, dicha legislación o la sanción que se pueda dar está sujeta pues a las normas establecidas, pero de la propia Conmemar, no del Estado peruano. ¿Y qué viene a ser, profesor, la plataforma continental? Bueno, ustedes saben pues que la plataforma continental, en este caso, tiene como finalidad pues decir pues que el lecho, el subsuelo marino, hasta una distancia de 200 millas, a partir pues de la costa, es donde pues el Estado ribereño puede explotar de manera exclusiva los recursos que ahí se encuentran. Pero recuerden que en la práctica eso no existe. El Perú no explota directamente, el Estado no es dueño de la industria pesquera, sino son empresas transnacionales que es la que hacen ese papel. O sea, en la práctica no ejercemos esa soberanía, claro está. ¿Y qué es la zona económicamente exclusiva, profesor? Bueno, el Estado pues tiene derecho a la explotación, a la conservación y también a la admisión de los recursos, pero, ahí está la trampita, el Estado pues tiene el derecho de explotarlo, de conservarlo, de administrar los recursos, es cierto, pero cuando el Estado no tenga la capacidad para explotar dichos recursos, tendrá que dar acceso a otros países para que sí puedan hacerlo. ¿Te das cuenta? Por eso pues que las embarcaciones chinas están ahí merodeando. Y el Perú pues es uno de los pocos países que todavía no ha firmado la Convención del Mar. Por eso puede haber ventajas o desventajas, depende. Por ejemplo, una ventaja de firmar la convención es que te da una legitimidad y legalidad y cualquier reclamo que pueda haber, la Convención del Mar a través de la ONU asiste pues a tu ayuda. Pero pues ya no ejerces una soberanía ni dominio territorial de 200 millas, ¿no? Sino solamente de 12 millas. Ahora, ¿cuál sería acá, profesor, la ventaja? Bueno, la ventaja es que aún todavía conservas esa añoranza, ¿no? De pertenecer o de aparentemente tener de manera utópica 200 millas. 200 millas que en la práctica pues no pertenece al Perú, ya que eso está en manos de empresas transnacionales, ¿no? Así que no hablemos mucho de ventaja o desventaja porque en realidad pues en la práctica no somos soberanos ni tenemos dominio territorial completamente, al menos en ese aspecto. Bien, chicos. Para terminar esta parte, vamos a hablar un poco sobre el diferendo marítimo con Chile, donde pues ahí ya cerramos frontera, ¿no? Ya no tenemos pues ningún tipo de tema pendiente con ningún país, a menos hasta ahora. Pero obviamente este diferendo marítimo pues tiene un antecedente, ¿no? O tiene una serie de antecedentes, claro está. Recuerden que en 1929, durante el gobierno de Leguía, pues se da un tratado, ¿no? El Tratado de Lima es referente pues para identificar los límites fronterizos terrestres entre Perú y Chile.
Ahora, sobre la base de fronteriza terrestre se puede proyectar pues los límites marinos, es cierto, pero es como referencia, porque en ese aspecto no se trató en ningún momento el tema de la frontera marítima. En 1947, Perú y Chile demarcan mar territorial, pero como una manera pues, de defender y proteger los intereses nacionales frente a la depredación de las grandes corporaciones pesqueras. Y aún todavía pues no habían instrumentos legales para poder defender la soberanía marítima. En 1952 se da lo que se conoce como la Declaración de Santiago, donde se reconoce precisamente la soberanía de las 200 millas marinas para Ecuador, Chile y Perú, pero no hay todavía pues límites territoriales marítimos. En 1954 hay un convenio de zona especial fronteriza marítima, donde delimita pues las zonas de extracción pesquera entre Perú, Chile y Ecuador. Pero hay un detalle, esto básicamente era pues como un acuerdo comercial entre los pescadores, justamente para más o menos darse una idea en qué lugar estaban pescando para no desviarse de la frontera. Pero tampoco habían pues demarcaciones definitivas, ¿no? Sino eran como una manera pues de guiarse, ¿no? Para que el pescador pues no se traslade de un lugar a otro o no se equivoque pues que está pescando en otro país, ¿no? Y bueno, hay que recordar pues que luego en 1954 hay un convenio pues, ¿no? Sobre una zona especial fronteriza, ¿no? Claro, lo que justamente mencioné, ¿no? Donde ahí pues se limita lo que es la zona de extracción pesquera entre Perú, Chile y Ecuador, pero por la razón que acabo de justamente mencionar. Y en 1982, la Convención del Mar propone pues resolver pues esa delimitación territorial marítima a solamente 12 millas entre dos países a partir pues, de una línea equidistante. Pero como no había una disposición, ni tampoco pues los países habían en ese momento firmado la Convención del Mar, pues obviamente no había, la ONU, la ONU a través de la Convención no tenía la, en este caso, las herramientas necesarias para poder aplicarlo, no tenía competencia para dicha acción, mejor dicho. Y es por eso que el Perú demanda ante la Haya para que resuelva este problema limítrofe. Y hay que recordar pues que el Perú lo hace, primero lo hace de manera diplomática. En los años 90 ya el Perú le había mandado una serie de cartas al consulado o en ese caso a los representantes chilenos y la respuesta de los chilenos fue que lo iban a revisar. Hay que recordar pues, que después no se pudo volver a tener algún tipo de intervención o en este caso una nueva información a Chile para ver de qué manera se podía resolver el caso, porque era la década de los 90, ¿no? Todavía pues el terrorismo estaba todavía, todavía prevalecía en el Perú, el conflicto con el Ecuador después en el 95, la corrupción de Alberto Fujimori, entonces todo esto no se pudo dar. En el 2001, el Perú otra vez reclama a Chile, pero ahora Chile no solamente se niega, sino que le cierra totalmente las puertas al Perú, diciendo que no hay nada que conversar. Y cuando llega, pues, Alan García en su segundo gobierno, él decide, pues, demandar eso ante la Haya, ¿no? Teniendo todas las pruebas necesarias. Y se da, pues, durante el gobierno de Yantumala, donde se da el veredicto. La posición del Perú, pues, era tener una línea equidistante, como ustedes pueden ver acá, ¿correcto? Mientras que Chile, obviamente, quería seguir manteniendo, pues, la parte lateral, como ustedes pueden ver. Al final, pues la Corte no se hizo muchos problemas y decide darle una parte de la razón a Chile y otra al Perú. ¿Qué decide la Haya? Decide, bueno, la Corte Nacional de Justicia, perdón, ¿no? Porque la Haya es la ciudad. ¿Qué dice la Corte Internacional de Justicia? Bueno, dice pues que en las primeras 80 millas va a ser pues obviamente lateral
para Chile, y a partir de ahí, pues, empieza ahí un descenso para el Perú, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces, ese, digamos, es la historia un poco, pues, sobre el diferendo marítimo entre el Perú y Chile. Bien, chicos, vamos a desarrollar unas preguntitas que están aquí, que los tengo para ustedes. ¿Alguna pregunta, de repente, alguna inquietud que quieran hacer hasta aquí sobre este tema? Primera pregunta, a ver, una de la UNI, a ver, vamos a ver qué pregunta nos hace la UNI. El mar peruano es uno de los más ricos del mundo en recursos hidrobiológicos. ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿A la estrechez del zócalo continental? No, al contrario, el zócalo es amplio, ¿no? ¿A la presencia cálida del norte? No. ¿A la presencia fría del sur? ¿O a la cercanía de la cordillera andina rica en nutrientes? ¿O la ausencia de huracanes? ¿Cuál sería tu respuesta? Recuerden que una de las cosas que Ah, permite, pues, que tengamos un mar muy rico. ¿podría ser la cercanía de la cordillera andina? No, porque la cordillera andina está más en la parte oriental, más bien la costa está más emparentada. Pero ¿se acuerdan que una vez les mencioné, pues, que la corriente fría de Humboldt o corriente peruana, gracias a su temperatura, por el proceso de afloramiento, permite, pues, obviamente, que tengamos un escenario ideal para que los peces puedan albergarse ahí tranquilamente, ¿no? Entonces ahí podría ser, pues, la corriente fría, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el factor que favorece la gran variedad ictiológica del mar peruano? La frialdad de sus aguas, el elevado color de las nubes, la intensidad de las lluvias, el talud continental o la poca salinidad. La frialdad de sus aguas, ¿no? Por el proceso de afloramiento, ¿no? Claro, esa es una de las características. Y también por la alta salinidad, ¿no? Una parte que, o algo que nunca debes olvidarte y que siempre tómalo presente, es que los factores que permiten que tengamos un recurso o tengamos una variedad hidrobiológica es amplitud de zócalo continental, presencia de afloramiento, abundancia de fitoplancton, la convergencia de las corrientes marinas, en este caso las aguas frías, ¿no? Principalmente la corriente de Humboldt, ¿no? Dice acá. La morfología del territorio peruano presenta fuertes contrastes y una gran diversidad de formaciones desde la plataforma submarina hasta las alturas de los Andes. De acuerdo con ello, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre relieve submarino es correcta. La amplitud del zócalo continental alcanza su mayor extensión en el norte debido a la formación de tablazos. Bueno, ¿se acuerdan que les indiqué que nuestro zócalo continental es amplio, pero en la parte central? En cambio, hacia el norte se va obviamente disminuyendo y encima pues tiene diversas, no es uniforme, ¿no? Es completamente accidentado, entonces no es la respuesta. El talud es una zona pendiente muy inclinada o de brusco descenso que no presenta relieves surcados. Cañones o submarinos no sí presenta, por lo tanto, tampoco es la respuesta. El zócalo es la región de la plataforma continental sumergida de declive suave y de una amplitud no uniforme a lo largo de la costa peruana, o en el fondo marino más allá de los 400 metros, la fosa peruano-chilena alcanza la mayor profundidad frente al puerto de Matarani. No, eso no es cierto. La dorsal de Nazca es una corrida submarina situada a 150 kilómetros del oeste de Ica y se extiende hacia los Islas Galápagos, ¿no? Se extiende hacia el sur, no hacia el norte. Por lo tanto, pues nuestra respuesta sería la C, ¿no, chicos? Ahí está. Muy bien. Marque los factores que influyen en la riqueza hidrológica del mar peruano. ¿Al cuál podría ser, jóvenes? ¿Cuáles serían esos factores? A ver. Bueno, altitud no es, ¿no? Sí, descartado. Latitud tampoco. Afloramiento, corrientes marinas, amplitud del zócalo continental. La C, ¿sí o no? No, perdón, la B, ¿no? La B, Sí, claro, correcto, la B. Profesor, ¿por qué no la D o la E? Bueno, la D no, porque dice, solamente dice alta salinidad y corrientes marinas. También pues estamos hablando del proceso de afloramiento.
La E porque dice baja salinidad, y no, tiene que ser alta salinidad y tampoco es altitud, ¿no? Muy bien. La abundancia de fitoplancton en el mar peruano se debe a qué, jóvenes? La alta salinidad de sus aguas. Bueno, recuerden que la abundancia de fitoplancton es básicamente porque recuerden que el zócalo continental es poco profundo y los rayos del sol pueden ingresar tranquilamente hacia el fondo del mar y eso permite el desarrollo de fitoplancton, ¿no? Entonces ahí, acá debería ser pues poca profundidad de sus aguas, ¿no? Aquí debería ser poca profundidad de sus aguas. Cada zamaco debe ser completo. Muy bien, ¿no? Correcto, esa es la D de dedo, ¿no? Muy bien, excelente. La corriente del Niño es un fenómeno natural que se caracteriza por tener el flujo de aguas, bueno, recuerden que la corriente del Niño es de aguas tibias, perdón, cálidas, tropicales. ¿Y tiene alta salinidad o baja salinidad? ¿Qué dicen ustedes? En la costa norte es de baja salinidad, ¿sí o no? Entonces, hablamos de altas temperaturas y de baja salinidad. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La C, ¿sí o no? La C de casa. Muy bien, chicos. Dice, en una anomalía climática y oceánica que consiste en el incremento de la temperatura del mar peruano en el verano y como consecuencia hay un aumento de las precipitaciones en la costa norte. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Porque ahí dice anomalía climática. Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno que justamente aparece entre diciembre y enero? Que coincide con el nacimiento del niño Jesús. ¿Cómo se dice? Fenómeno del niño. El fenómeno del niño, ¿no? Profe, ¿cómo se produce el fenómeno del niño? Bueno, normalmente jóvenes, la corriente de Humboldt o corriente peruana se dirige hacia Piura con con sus vientos alisios y choca con la corriente ecuatorial o con la corriente del niño en Piura. Y siempre la corriente peruana empuja, arrastra o vence a los vientos cálidos que trae la corriente del niño. Pero en los meses de verano, donde la temperatura es mayor, en el caso nuestro es, recuerden, diciembre, enero, eso no ocurre. Los vientos alisios se debilitan y va bien la corriente del niño con sus vientos cálidos lo empujan, provocando pues en la costa norte inundaciones, en la sierra sur sequías, etcétera, ¿no? Una anomalía tremenda eh, que son afectados nuestros climas, que ustedes saben que después tenemos varios climas, ¿no? En el Perú. Identifique el fenómeno natural que permite que las aguas profundas del mar peruano asciendan y, y las superficies desciendan. ¿Se acuerda cómo se llama ese proceso? El Afloramiento. afloramiento, ¿no? Asciende y asciende pues aguas frías para cubrir la parte superficial, pero también no solamente asciende el aguas frías, ¿no? A la superficie, sino también qué cosas ascienden, nutrientes, sales minerales, etcétera, ¿no? Muy bien. Y la última, dice acá, chicos. Para que se luzcan. El fenómeno del niño se origina debido a qué? Al incremento del proceso de afloramiento, al debilitamiento de los vientos alisios que trae la corriente de Humboldt, la inversión térmica, a la disminución del fitoplancton o a la convergencia de las corrientes marinas. ¿Qué El dices? debilitamiento de los vientos alisios. Claro, ¿no? Como justamente les había explicado hace poco, ¿no? Muy bien, ¿no? Excelente. Bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos, sobre el tema de hoy? ¿Todo claro? Ah, por mi parte, sí. Ah, bueno, los materiales los estoy dejando en el YouTube, ¿no? Ahí pueden colocar. Entonces voy a pasar, les voy a dar el link para que lo puedan tener ahí y conservar, ¿no? Los materiales también. ¿Ya, chicos? Muy bien.